Vamos a presentar las conclusiones y discusiones de la práctica 4 respecto a precipitación y gravimetría. Somos el equipo 3, que está conformado por Maday Muñoz, Aletia Rivas y Eduardo Vázquez, del grupo 4F1 de la materia Métodos Numéricos e Instrumentales. Para los resultados por diferencia de peso se va a tomar la diferencia de peso tanto de la leche entera como de la leche en polvo. Esto es el peso final menos el peso inicial. De la leche en polvo se toma una diferencia de 2 gramos, mientras que la leche entera se toma otra diferencia de 2 gramos. Posterior a ello se toma lo que es el factor gravimétrico. El factor gravimétrico viene dado por el peso molecular del analito, en este caso el calcio, entre el peso molecular del precipitado, que viene dado después de la reacción, que es el acetato de calcio. El factor gravimétrico para esta práctica es de 0.2534. Posterior a ello, para poder calcular el peso de calcio vamos a multiplicar el factor gravimétrico por la diferencia de peso de cada una de las leches. Para la leche entera se tiene 0.2534 por 2 gramos de la diferencia de peso, lo que nos da un valor de 0.5068 gramos. Posteriormente, para la leche en polvo se toma el peso. Para el peso del calcio va a ser igual al peso o la diferencia de peso por el factor gravimétrico, que también en este caso nos da de 0.5068 gramos. De igual manera que mi compañera, para sacar el factor gravimétrico es dividir el peso molecular del analito entre el peso molecular del precipitado. Esto nos da como resultado 0.2534. Ahora para mis resultados. Como se ve en la tabla, el recipiente inicial de la leche en polvo tenía un peso inicial de 166 gramos y un peso final de 168 gramos, teniendo una diferencia de 2 gramos, mientras que la leche entera tenía un peso inicial de 336 gramos y un peso final de 337.5 gramos, teniendo una diferencia de 1.5 gramos. De igual manera, para sacar el peso del calcio en la leche entera será igual a multiplicar el factor gravimétrico por la diferencia de peso. Esto será igual a 0.2534 por los 2 gramos resultantes, que nos da 0.5068 gramos. Mientras que la leche en polvo será multiplicar 0.2534 por 1.5 gramos, que nos da como resultado 0.3801 gramos, como se muestra en la tabla. A continuación les presentaré mis resultados. Dada la siguiente tabla, en la leche entera tuvimos un peso del recipiente de 417.4 gramos y un peso final de 420 gramos, dándonos una diferencia de 2.6 gramos. Asimismo, en la leche en polvo tuvimos un peso antes de 389 gramos y un peso final de 392 gramos, dándonos una diferencia de 3 gramos. Por lo que al igual calculamos el factor gravimétrico, que nos permitirá calcular el peso de calcio tanto en la leche entera como en la leche en polvo. Es dividiendo el peso molecular del analito sobre el peso molecular del precipitado. En este caso es 40.078 gramos sobre mol y 158.17 gramos sobre mol, dándonos un factor gravimétrico de 0.2534. Ahora determinaremos el contenido de calcio en la leche. Iniciamos con la leche entera, donde el peso de calcio va a ser igual al factor gravimétrico previamente calculado por la diferencia de peso. En este caso es de 0.2534 por 2.6 gramos, dándonos un peso de calcio de 0.6588 gramos en la leche entera. De igual manera, hacemos lo mismo para la leche en polvo, donde el peso de calcio va a ser igual al factor gravimétrico multiplicado por la diferencia de peso. En este caso la diferencia de peso es de 3 gramos, por lo cual nos da un peso de calcio de 0.7602 gramos. Y como discusión sabemos que la leche está compuesta por diversas proteínas y sales, entre las cuales se encuentran los minerales de suma importancia en la nutrición, como lo son el calcio. Este mineral va a formar un complejo con la proteína caseína denominado caseinato de calcio. Las propiedades características de esta proteína de la caseína va a dar paso a la precipitación de esta misma. Se sabe que se tiene una baja solubilidad a pHs bajos, lo que la hace perfectamente estable en la leche. Sin embargo, al agregarle un producto ácido como fue el ácido acético, que va a cambiar su pH, neutralizará la carga de ese compuesto, protonando así los fosfatos de la misma y va a proporcionar el precipitado de la caseína, formando así la sal del acetato de calcio como residuo junto con la caseína en precipitado. La reacción que se lleva a cabo durante la elaboración de esta práctica, que va a ser el caseinato de calcio,
va a reaccionar con el ácido acético para producir una caseína en precipitado con acetato de calcio. De acuerdo con Poveda 2013, el suero de la leche se define como un subproducto lácteo obtenido durante la fabricación del queso que, aunque no constituye un sustituto integral de la leche de vaca, por ser una fracción de la misma, contiene nutrientes y componentes con potenciales beneficios nutricionales y funcionales. El calcio es uno de los nutrientes que puede estar en cantidades considerables, alcanzando hasta el 90% de la concentración inicial del mineral de la leche. Existe evidencia que el calcio del suero lácteo es de mayor biodisponibilidad, incluso separando a las sales minerales que lo utilizan para fortificación de alimentos o como suplementos nutricionales. La mayor biodisponibilidad se asocia con el contenido de nutrientes presentes en el mismo, especialmente proteínas y lactosa. También se ha demostrado que la tecnología utilizada para el procesamiento del suero puede implicar mayor o menor concentración y biodisponibilidad del calcio en el suero. La disminución del pH de la leche producida por la adición de un ácido común, tal como lo es el ácido acético o vinagre, afecta la solubilidad de una de las proteínas presentes, es decir, la caseína. Al someter esta proteína a condiciones ácidas puede formar coágulos, los que serán fácilmente visibles durante el proceso. Martínez 2012. Como pudimos observar en los resultados de esta práctica, efectivamente este fenómeno ocurrió, pudiendo así ser evidente la separación de la caseína, proteína, en el suero de la leche, que posteriormente se evaporó poniéndose a fuego nuevamente para conseguir la cantidad de calcio respectivamente para cada tipo de leche. Con respecto a la leche líquida que se analizó, donde experimentalmente y por promedio obtuvimos 2 gramos de nuestro peso experimental. Esto pudo deberse a residuos de grasas o de caseína que haya quedado al final del peso puesto y que teóricamente, por cada 250 mililitros de leche, esta contiene 260 miligramos, siendo en nuestro caso 50 mililitros y por lo tanto conteniendo teóricamente 52 miligramos, lo cual es un porcentaje bastante bajo de calcio considerando que la ingesta diaria de calcio, según Poveda 2013, la ingesta diaria requerida para un ser humano se determina de acuerdo a su etapa de desarrollo. Esto indica que para poder alcanzar el requerimiento con esta leche necesitaría un niño beber aproximadamente 1,5 litros de leche o 6 vasos de leche de 250 mililitros cada uno por día, lo cual es una cantidad bastante elevada y no sería lo más recomendable, puesto que esta leche contiene otros componentes como grasas, no solamente calcio. De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, la Leche León, empresa de participación estatal mayoritaria, industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos, especialmente de niños de hasta 12 años, contribuyendo así a su adecuada incorporación al desarrollo del país. Robles, 2017, nos muestra una tabla con valores para distintas marcas de leche. Por lo tanto, podemos decir que la marca León y Nestlé son marcas comprometidas con su propósito, puesto que ya sea leche en polvo o líquida, ambas tienen valores más elevados de calcio a comparación de otras marcas más comerciales, pudiendo con esto decir que las familias mexicanas pueden tener la seguridad de estar consumiendo un producto de buen valor nutricional. Con respecto al calcio, porque para otros componentes se tendrían que realizar otros análisis correspondientes. A partir de los resultados obtenidos con la ayuda de los datos, pudimos concluir que primero, que la cantidad de calcio en gramos de la leche entera de marca León de bolsa, el resultado teórico en la etiqueta es igual a 260 miligramos o 0.26 gramos y el resultado experimental que obtuvimos da un valor de 2 gramos. Después, los resultados obtenidos de la leche en polvo de marca Nestlé da la cantidad de calcio en los resultados teóricos o etiqueta un igual a 90.3 miligramos o 0.9 gramos y los experimentales dan un valor aproximado de 1.5 gramos a 2. Podemos concluir ya con estos datos de leche polvo y leche entera de bolsa que varía la cantidad por aproximadamente 1 gramo entre los dos tipos de leche y que la marca en leche en polvo cumple con los estándares propuestos por la marca en cuestión al calcio en su producto, mientras que la leche entera carece de este elemento al ser su contenido muy bajo.